Normalmente donde hay más potasio, siempre va a haber más potasio adentro de la célula. Como en la fibra muscular. Siempre va a haber más potasio dentro que afuera. Eso no va a cambiar, como no va a cambiar la carga. ¿Dónde hay más sodio? Sodio siempre va a haber más afuera que adentro. Ah, mira, esta tabla está bonita. Y el cloro, ¿dónde va a haber más cloro? Afuera que adentro. Y eso es tanto para el nervio como para la fibra muscular. Okay. ¿Hasta ahí estamos bien? Ese número que representa que 150. 9 miligramos, 9 gramos. Eso puede ir, por ejemplo, en equivalentes o miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Sí, que es la concentración. Hay diferentes formas de medir los iones. En el equivalente, en miligramos, ¿sí? En milimoles. Milimoles. Es como el lactato. Sí, el lactato se mide en milimoles. Ok, tipos de estímulos a los cuales la célula responde. Yo no le dije que todas las células excitables son aquellas que son capaces de responder a un estímulo. ¿Cuántos tipos de estímulos la célula puede responder? La célula puede responder a 3 tipos de estímulos. Umbral, supraumbral. ¿Pero qué es un estímulo? Usted tiene que saber qué es un estímulo. Si yo le estoy hablando de estímulo y le dicen, oye, ¿qué es un estímulo? Y usted no sabe. Un estímulo es cualquier cambio que la célula experimenta, cualquier cambio de energía que produce cambios en la permeabilidad de la membrana. ¿Sí? Y eso va a producir que se abran o se cierran canales. ¿Cuántos tipos de estímulos hay? 3. Podríamos llamarlo así, el mínimo, el medio y el máximo. Es como agarramos el radio y le aumentamos la intensidad del volumen. ¿Cuál es el mínimo a la cual la célula responde? El estímulo subumbral, es el que está por debajo del umbral. Y ese estímulo que va a producir solo potenciales locales. Solo potenciales locales. Los estímulos subumbrales no producen potencial de acción. A menos que esto se sume, yo vaya aumentando la intensidad, puedo alcanzar el EU, puedo desencadenar el potencial de acción. Ellos solo producen potenciales locales. ¿De qué tipo? De hipopolarización o de hiperpolarización. Es decir, porque ya había quedado claro. Entonces, subumbral lo que nos enseñó que era potencial local, era hipo y hiper. ¿Quién produce esos potenciales? Los estímulos subumbrales. Pero ese es el nombre del estímulo. Este es el estímulo. El estímulo que hace que ese potencial se genere se llama estímulo subumbral. O sea, en ese sentido, la célula está totalmente negativa. Ok, te lo pongo así. La célula está aquí, en reposo. No le he aplicado ningún estímulo. ¿Cómo está la célula antes de que le aplique el estímulo? Negativa adentro, positiva afuera. Le apliqué un estímulo. Ese estímulo produce un cambio en la permeabilidad de la membrana y hace que el potencial de estado estacionario cambie ligeramente. Y ese cambio puede ser que se haga más negativo o menos negativo. ¿Sí? Por eso se le llaman estímulos subumbrales, que solo producen potenciales locales. El otro estímulo, ¿cómo se llama? Umbral. El umbral es el mínimo necesario para que la célula responda. La célula va a alcanzar su umbral y ¿qué va a producir una vez alcance el EU? Acuérdense, una vez que el estímulo alcance el EU, se desencadena el potencial de acción. ¿Y por dónde viaja ese potencial de acción? Por el nervio, hasta que él llega a la terminal del nervio. ¿Sí? ¿Y el otro estímulo cómo se llama? Supraumbral. Supra, o sea, cuando intenta subir el volumen a lo máximo. Supraumbral es mayor que el umbral. Tanto el umbral como el supraumbral, ambos producen potenciales. Solo que uno es de mayor intensidad que el otro. ¿Eso está quedando claro? Chicos, ¿todos lo están comprendiendo? El otro potencial que les mencionaba, que se produce cuando se aplican estímulos subumbrales, es el potencial local. ¿Y cómo se define el potencial local? Es el cambio que se genera en el ES,
de la célula cuando aplicamos un estímulo subumbral. Eso es potencial local. Y puede ser de dos tipos: hipo o hiper. De hipo o de hiper. Este tipo de potencial lo tienen todas las células vivas. Todas las células vivas responden a estímulos subumbrales. Pueden ser de hipo si se hace menos negativo la célula, o de hiper si se hace más negativo. Acuérdense que hiper es más. ¿Qué otra característica tienen estos potenciales? Se suman en el tiempo y en el espacio. Es decir, se pueden sumar. Y otra cosa que tienen es que su magnitud va a depender de la intensidad del estímulo. A menor intensidad, menor magnitud. A mayor intensidad, mayor magnitud. Y hay más probabilidades de que alcance el EU. ¿Y qué pasa si ya yo no aplico ningún estímulo? Decae, desaparece, vuelve la célula y se polariza. ¿Esto está quedando claro? A ver, ¿qué estímulo produce potenciales locales? ¿Cómo se llaman los estímulos que producen potenciales locales? Subumbrales. Bueno, subumbrales. ¿Sí? Si el estímulo que... Aquí está el ejemplo. Aquí está la célula polarizada. La célula está polarizada. Y yo le apliqué 1 voltio. ¿Qué hizo la célula? Pero se hizo menos negativa. Y si le apliqué un estímulo mayor, aumentó, pero miren que todavía no llega al 1. Pero si no le aumento la intensidad, esto se va sumando. Se suma y ¿qué llega? Al umbral. Y cuando llega al umbral, ¿qué pasa? Potencial de La acción. célula se despolariza. Llega potencial de acción. La célula se despolariza. Y entonces a estos potenciales se les llama potenciales locales de hipopolarización. Estos van a abrir ¿qué canales? Sodio o calcio. Es lo que hace que la célula se vaya haciendo menos negativa. Pero ¿qué pasa si yo aplico un estímulo y el estímulo que apliqué, miren, de menos 70 se fue a menos 80, menos 90, menos 100? El estímulo que estoy aplicando está aumentando la permeabilidad ¿a quién? El Al cloro, potasio. cloro. Y empieza la célula a hacerse Más negativa. más negativa y más se aleja del EU. Si se aleja del EU, ¿se requiere de un estímulo mayor o menor? Para que la célula responda. Mayor, porque ahora se hizo menos excitable. Entre más lejos esté el ES del EU, Se necesita menos mayor. excitable es la célula y el estímulo que tengo que aplicar tiene que ser mayor. Significa que la célula es más negativa. La célula se está haciendo más negativa y es menos excitable. Está comprendiendo. Lo que está sucediendo. No. Profe, EU, Ajá. significado de EU, EU es potencial umbral. potencial. Y vamos para allá. ¿Y ES? Potencial de reposo, potencial de estado estacionario. Ok. O potencial de membrana, se le llama de 3 formas. Vamos al potencial, el potencial umbral. El potencial umbral es típico de las células excitables. Solo las células excitables tienen potencial umbral y potencial de acción. Las que no son excitables no lo tienen. Cuando se hace menos. ¿Qué es el potencial umbral? A ver, ¿qué es el potencial umbral? Es aquel potencial en donde una vez se alcanza ese voltaje, durante una hipopolarización, vamos a decir que la célula aplicó un estímulo y se fue hipopolarizando y llegó a ese voltaje. Ese voltaje aquí de cuánto es? Menos 60. ¿Cuánto era el ES? Vamos a decir que menos 70. Pero ese voltaje que se necesita alcanzar es de menos 60. Cuando la célula llega a ese voltaje, la célula alcanzó su potencial umbral. Y a partir de ahí, ¿qué le va a pasar a la célula? Se va a despolarizar. ¿Qué significa des? Que se vuelve positiva. ¿Y por qué se vuelve positiva? Porque empieza a entrar mucho sodio. Empieza a entrar mucho sodio. Entonces, este potencial umbral permite que se produzca el potencial de acción. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Vamos al otro. El potencial de acción, que es el
reactivo que se produce en la permeabilidad de la membrana cuando yo aplique un estímulo umbral o supraumbral. Cuando yo aplique ese estímulo umbral o supraumbral, ¿qué le pasó a la célula? Se despolarizó. ¿Y qué está pasando en esta fase? Está entrando mucho sodio porque se abrieron los canales de sodio, aunque está también saliendo potasio, pero ¿qué está entrando más? Sodio, hasta que llega aquí y se cerraron los canales. ¿Qué pasó aquí? Se cerró el canal de sodio, ya no entra más sodio. Y la célula entonces, ¿qué le empieza a pasar? Se repolariza, vuelve a recuperar su polaridad. ¿Y por qué vuelve a recuperar su polaridad? Porque se abrieron los canales de potasio y el potasio empezó a salir. La célula se hiperpolariza y ¿quién la restablece? La bomba, el sodio-potasio. Eso es parte del taller. Se puede identificar esos potenciales y usted pueda entonces saber en qué momento la célula entonces se activa. ¿Qué características tiene el potencial de acción? Es todo o nada. O se produce o no. El potencial de acción se produce o no siempre y cuando se aplique un estímulo umbral o supraumbral. Si yo les pregunto a ustedes, si yo aplico un estímulo subumbral, ¿se producen potenciales de acción? No, a menos que se acumulen. A menos que se sumen. Muy bien. Si yo aplico un estímulo supraumbral, ¿se produce potencial de acción? Sí. Si yo aplico un estímulo umbral, ¿se producen potenciales locales? Sí. Locales no. No, porque No, los porque no estímulos queda- umbrales de una vez van a llegar al Van a llegar no van a ir para al potencial de abajo, acción. van a llegar al ¿Y qué dice aquí? Sigue la ley de todo nada, tiene siempre la misma magnitud. Una vez que se produce el potencial de acción no va a aumentar más, ya se desencadenó. ¿Sí? Tiene dos fases, una fase de depolarización y repolarización. No se suman como los locales, no se suman. Y se conducen sin decremento por toda la neurona, hasta llegar al botón. Hasta llegar al botón. ¿Por dónde se propagan? Se pueden propagar de dos formas. Se pueden propagar hacia el cuerpo de la neurona o hacia la terminal. O sea que cuando se produce el potencial de acción se puede conducir hacia el soma de la neurona o hacia el botón. ¿Pero dónde está el músculo? En el botón. Así que si el potencial de acción se conduce para allá, no se va a generar respuesta en el músculo. Pero si el potencial de acción se conduce para acá, sí. Porque cuando él llega aquí, él hace que el neurotransmisor que tiene esa neurona se libere. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor que tiene esa neurona? Acetilcolina. Si a usted le pregunta cuál es el neurotransmisor responsable de la contracción del músculo esquelético, ¿usted qué va a contestar? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y a qué receptor se une? Porque ese neurotransmisor se va a unir a un receptor que está en el músculo. Entonces les dije el nombre del receptor. Era NM. ¿Cómo se llamaba ese receptor NM? Nicotínico. ¿Se acuerdan del receptor nicotínico? Que tenía una subunidad y que cuando la acetilcolina se unía ahí se abría. Responsable de la acetilcolina, responsable de La acetilcolina, cuando contracción del músculo. ella es la responsable de producir la contracción del músculo esquelético. Cuando se une a su receptor nicotínico en el músculo. ¿Cuáles son las iniciales de nicotina? NM. NM. Nicotínico. NM. ¿Eso qué significa? Nicotínico. La acetilcolina. Toma, ¿A quién se une? Pinta. La acetilcolina. Acetilcolina. Dígame. después que sucede la repolarización, ACH. sigue trabajando entonces con la bomba. Lo que pasa es que la célula, míralo aquí, ahora está bien. ¿Qué pasó cuando llegó al EU? La célula se volvió positiva porque empezó a entrar mucho sodio. Llegamos aquí, se cerró el canal de sodio, De sodio. pero se abren los de potasio. Correcto. Entonces empieza a salir potasio y la célula empieza a hacerse negativa. Pero mira, se hizo más negativa de lo normal, se hiperpolarizó. ¿Quién la restablece? ¿Quién la restablece? La bomba. ¿Y cómo lo hace? Porque la bomba saca el sodio, mete dos potasios, hay un déficit de carga. Eso es lo que hace que se restablezca.
Profe, disculpe lo que No había está hablando del dicho, la sodio y acetilcolina, esa si alguien Es me que esa es la pregunta, bomba, la que hace tú. ¿Qué hace la Está hablando de la parte de la bomba acetilcolina? que Es el entra sodio neurotransmisor y sale. Sí, responsable que es esto, de la contracción los del primeritos por acá músculo arriba. esquelético. Está hablando De la contracción del Esta. músculo Bomba de sodio y esquelético. potasio. Está hablando de esa parte. Sí. Acuérdate que el potasio son dos que entran, que están dentro, y el sodio está afuera, que son tres. Entonces la bomba El receptor al cual se une actúa la de gradiente. acetilcolina es el nicotina. De gradiente actúa en la El bomba. receptor al cual se une la acetilcolina Para es hacer el una nicotina. homeostasis. ¿Y dónde está ese receptor? En la fibra del músculo. Voy de nuevo. ¿Dónde está el receptor? A ver allá, Luis. ¿Dónde está el receptor, Luis? ¿Dónde está el receptor? ¿En la fibra del músculo o en el nervio? En la fibra del músculo receptor. Gracias. Ok, sí, ¿Y sí. de dónde se libera la acetilcolina? ¿De la fibra nerviosa o del músculo? De la fibra nerviosa acetilcolina. Bien. Perfecto. Muy bien. Correcto. Muy bien. No, eso no fue bingo. Chiripón, Eso fue chiripón. análisis. Eso fue análisis que yo estoy con acetilcolina hace rato. Chiripón, profe. Pero vieron, no confían en. Yo me voy a quedar tranquilo. Si confiamos en No, ti, no, pues no, sabemos que la no, pegaste. no. Chiripón, chiripón. No, de verdad, lo tengo apuntado. ¿Quieres ver? Acetilcolina y No, porque él no lo el. vi viendo para el cuaderno. Él se quedó mirando y mira para ver porque esto. No, porque tengo que pensarlo, profe, porque si no. A ver, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un nervio. Y todos los nervios que tienen de esa forma. Que si la acetilcolina manda este mensaje a la Vamos, este axón que tiene. Normalmente los axones o las neuronas, algunas tienen mielina y otras no. una mielina. En las neuronas que hay mielina, la mielina es un aislante que hace que no se pierdan cargas. Y entre más mielina tenga una neurona, el potencial de acción va a saltar de un lado al otro y va a llegar más rápido ¿a dónde? Al botón. Entre menos mielina tenga, entonces tiene que hacerlo por la parte exterior o interna del mismo neurona. Y lo tiene que hacer por canales. Y lo tiene que hacer por canales. Este tipo de conducción del potencial de acción en aquellas neuronas que no tienen mielina, que se le llaman neuronas amielínicas, es típico del músculo. El potencial de acción en el músculo se conduce por circuitos locales. Pero en el nervio, el potencial de acción se conduce saltatoriamente a través de los nodos de Ranvier, son estos espacios que están aquí. Ese a nivel. Esto es una neurona que tiene mielina. Nervio y Esto es después el y nervio. abajo en En el el nervio y abajo en el músculo. Ese es el músculo. Si yo le pregunto cómo se conduce el potencial de acción en el músculo, no sé qué me contesta. Por medio de. ¿Saltatoriamente o por circuitos locales? Por Circuito. locales. Ay, papá. ¿Y cómo se conduce el potencial de acción en las neuronas? Por mielina, allá está. Saltatoria, porque hay Saltatoriamente. mielina, ¿no? ¿Cuál es más rápido? ¿Este o este? El de arriba de los nervios. Por eso que aquellas neuronas con mielina van a conducir más rápido el potencial de acción. ¿Eso está quedando claro? Ahí está un ejemplo de una célula. Aquí estamos viendo el nervio y aquí estamos viendo la célula del músculo. Eso que ustedes ven amarillito, ¿qué creen que es? ¿Qué potencial? ¿Qué potencial está activando la neurona? El de acción. Y miren que él llega al botón y cuando él llega al botón de ahí se libera algo. ¿Qué es lo que se libera? El neurotransmisor. ¿Y ese neurotransmisor a quién se va a unir acá? Al receptor que está en la nerviosa muscular. En el músculo. Pero me están siguiendo, me gusta, me están siguiendo, me gusta que me están siguiendo. Un poco mejor que la vez pasada. Entonces, dos conceptos importantes. Pareciera que fueran lo mismo. Conducción y transmisión pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Pareciera que fuera lo mismo. Si yo le digo, dígame cuál es la diferencia entre conducción y transmisión. Una conduce y otra transmite. No, una conduce y la otra transmite. A ver, conducción desde el punto de vista de la excitabilidad es cuando, miren ahí la célula amarillita. Normalmente se da en una misma célula. ¿Sí? Esto es
axón. Y lo puede hacer de dos formas, hacia el soma o hacia la terminal. O sea que la conducción puede ser bidireccional. Se puede transmitir hacia acá o se puede transmitir hacia acá. Cuando el potencial de acción o cuando este potencial llega aquí y de ahí se libera acetilcolina, esta acetilcolina que se une aquí activa esta célula. Yo no sé si están viendo el dibujo. Esta está tranquilita, pero cuando pasa acá miren que se prende. ¿Qué significa? Que el potencial de acción de aquí activó acá esta célula y se transmitió al potencial de acción. Cuando el potencial de acción pasa de una célula a la otra, en este caso a través de la liberación del neurotransmisor, se llama transmisión. Pero cuando se conduce en la misma célula, se llama conducción. Okay. Esa es la diferencia. La transmisión es cuando se da entre dos células, de una a la otra. ¿Y por qué se da así? Porque una tiene el neurotransmisor y la otra tiene el receptor. Ahí es transmisión. Cuando es la misma célula es conducción. Y puede ser bidireccional. Y puede ser, la conducción puede ser bidireccional, pero la transmisión es en una sola dirección, de un lado al otro. Profe, ¿por qué de un lado al otro? Porque una neurona tiene el neurotransmisor y la otra tiene el receptor. ¿Sí? Profe, ¿puede volver a explicar eso de la conducción? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La conducción es el paso del potencial de acción en una misma célula. Y puede ser bidireccional. Es decir, se puede conducir hacia el soma o se puede conducir al botón. Pero la transmisión se da entre dos células distintas. Y es cuando pasa de una célula a la otra. Ahí se habla de transmisión. ¿Y cómo es esa transmisión? Unidireccional. ¿Me siguen? Unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque una célula tiene el neurotransmisor y la otra el receptor. Yo por lo menos tengo que terminar hasta la contracción hoy. O sea, no voy a hablar de sustratos, pero por lo menos tengo que terminar hasta la contracción. Cuando terminemos ahí, nos podemos ir para la casa. ¿Sí? Pero vamos viendo que siento que están fluyendo. Están fluyendo. Parece que la comida los ayudó. El café. ¿Qué es esto que está aquí? Vamos a entrar a la cosa. Esto que viene siendo el botón del nervio. Esto que viene siendo la terminal del nervio. Y a este botón del nervio se le llama membrana prenáptica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Que está antes de la sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? El intercambio entre células. La comunicación que hay entre dos células distintas. ¿Cuándo hay sinapsis? Cuando dos células distintas se comunican. ¿Y cómo se comunican las células? Por potencial de acción. ¿Sí? Porque una libera el neurotransmisor, la otra activa el receptor y se da una serie de eventos. Miren, ¿quién tiene las vesículas con el neurotransmisor almacenado? La presináptica. ¿Cómo se llama este espacio de aquí? Espacio sináptico. ¿Y cómo se llama la de abajo? Si esta es la fibra muscular, a esta, ¿cómo le vamos a llamar? Membrana postsináptica, la que está después de la sinapsis. ¿Qué tiene ella? El receptor. Y en este caso, ¿cuál es? El nicotínico. ¿Y qué tiene esta? La acetilcolina. ¿Sí? Entonces la sinapsis no se me olvida, es la comunicación que existe entre dos células. Y la sinapsis tiene tres elementos. Parte del taller, tres elementos de la sinapsis. La pre, el espacio y la post. La presináptica, que es la que tiene la vesícula con el neurotransmisor, el espacio sináptico y la postsináptica, que es la que tiene a los receptores. Esos son los componentes de una sinapsis. La postsináptica tiene los
nicotínico. Y aquí está igualita, solo que ahí la estamos viendo con otros elementos. Este es el botón, la terminal del axón. A esto, ¿cómo se le llama? Membrana presináptica. Esta membrana tiene unos canales. Estos canales son importantes. ¿Cómo se llaman estos canales que tiene esta membrana? Canales de calcio. Y se les llama voltaje dependiente porque ellos se van a abrir cuando el potencial de acción llega al botón. ¿Por qué son voltaje? Porque el voltaje lo está produciendo el potencial de acción. Cuando el potencial de acción llega al botón, el canal se abre. ¿Y qué empieza a entrar? Calcio. El calcio es el responsable de que el neurotransmisor se libere de la terminal presináptica. Este calcio es importante, pero no es el que produce la contracción. Este calcio viene del eje. No sé si me estoy explicando. De líquido extracelular. ¿Qué otra cosa tiene la terminal presináptica además de la bomba, de los canales de calcio? Voltaje dependiente. Tiene las vesículas con los neurotransmisores aquí de acetilcolina. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene una bomba de recaptura. Es decir, cuando el neurotransmisor se libera, parte de ese neurotransmisor puede ser nuevamente recapturado por ella. Tiene un receptor que recaptura al neurotransmisor que se libera. También es importante mencionar que una vez que el neurotransmisor se libera, él debe seguir varias rutas. ¿Cuáles son las rutas que puede seguir ese neurotransmisor? Una vez que se libera, ¿cuál creen ustedes que es una de las rutas? Bueno, que se una a quién? Al receptor que está en la pos. Esa es una ruta, que se una al receptor. ¿Cuál será la otra ruta? Que sea de degradado en el espacio sináptico. Que hay una enzima y lo degrada. ¿Sí? Esa es la otra ruta, que sea degradado. Y la tercera ruta, ¿cuál sería? Que sea recapturado. Y la otra cuarta ruta es que difunda al eje. ¿Voy de nuevo? Sí. ¿Voy de nuevo? Pero, profe, tiene sentido que sea el calcio, ok, pero ¿y los otros? Otros que también son positivos, porque el calcio tiene 2 positivos. Entonces se hace más positivo y entonces empieza la acción y todos los Lo que pasa es que hay no me voy a meter en ese enredo con ustedes. No se meta entonces, no se meta. Usted. Te lo voy a enseñar macro. ¿Qué pasa? Tú ves las vesículas. Las vesículas cómo están dispersas. Pero para que estas vesículas liberen el neurotransmisor, miren, se tienen que fusionar ambas membranas. ¿Qué membrana se tiene que fusionar? La de la vesícula con la de la membrana del botón. ¿Estás viendo? Que se volvió una sola. Correcto. Entonces aquí adentro hay una serie de proteínas, de enlace, de acoplamiento que van a permitir que se fusionen ambas membranas. Okay. Cuando esas 2 membranas se fusionan y son una sola, entonces sale el neurotransmisor. Si no, no sale. Y sale por exocitosis. Sale. ¿Sí? Esa exocitosis no estaba en Voy de nuevo. No, yo entendí, pero esa exocitosis. Cuando llega el potencial de acción al botón, ¿qué hace el potencial de acción? ¿Qué hace el potencial de acción cuando llega al botón terminal? Cuando llega aquí. Activa al canal de calcio. Porque es voltaje dependiente. ¿De quién depende ese canal? Del voltaje que está generando el potencial de acción. Se activa el canal de calcio. ¿Y qué pasa con el calcio? Entra. Y ese calcio que entra activa una serie de proteínas, de enlace, de acoplamiento, que terminan fusionando ambas membranas. Eso la tengo un poco confundida, profesor. Un poco confundido. El potencial de acción que llega al botón, lo que va a provocar es que va a activar el canal de calcio. Para que el neurotransmisor se libere, el canal tiene que abrirse. Si no, no se abre. Y de ahí hay una patología, no sé si la han escuchado. Hay una patología que se llama, es muy rara, se llama miastenia gravis.
padece de eso, somos 1 millón. Y es autoinmune. Yo tengo un estudiante que tiene eso de Es miastenia gravis. autoinmune. ¿Qué pasa? Tema de músculo, Hay ¿cierto? una diferencia entre el lamberito y la miastenia. En la miastenia, mi propio cuerpo produce anticuerpos. Y esos anticuerpos me atacan. ¿Y qué parte del cuerpo atacan? Al receptor. Los destruyen. Si destruyen a los receptores, la acetilcolina no se puede unir a ellos. Y el músculo no se activa. Nunca. ¿Qué produce? Debilidad muscular. Ok. miastenia gravis. Pero hay otra patología que también es autoinmune, que ojalá nadie le dé porque es autoinmune, el cuerpo simplemente se activó y empezó a atacar una parte del cuerpo. Esa otra enfermedad ataca a los canales de calcio y se llama Lambert-Eaton. Cuando esos anticuerpos atacan al canal, ¿qué pasa con el canal? Lo destruyen. ¿Y qué se necesita para que el neurotransmisor se libere? Que ese canal se abra. Si el calcio no entra, Entonces no se fusionan las membranas, no sale el y neurotransmisor. no hay Y potencial si de no sale el acción. Entonces. neurotransmisor, el músculo no se activa. Esos pacientes también sufren de debilidad, pero la debilidad es diferente. La debilidad empieza de los pies hacia arriba. La parálisis y la debilidad. Tienen sudoración excesiva, una serie de síntomas, reflejos que normalmente se activan. Pero en la otra también se produce debilidad y parálisis, pero la debilidad empieza de aquí para abajo. Son enfermedades que no tienen cura porque son autoinmunes. Pero esa enfermedad se puede activar en cualquier momento. Sí. Porque yo conozco una niña que era triatleta Se pueden activar. y era el triatleta y Guillain-Barré. de la noche a la mañana quedó en una cama que no se movía. El Guillain-Barré es una enfermedad ¿Lo que es? autoinmune que afecta a los nervios y se produce cuando adquirimos el virus del resfriado. Tenemos las defensas bajas, atacan las células nerviosas. Las enfermedades autoinmunes sí son de consideración porque simplemente se producen cuando tu sistema inmunológico está débil. Te ataca y empieza a atacar una parte del cuerpo así, porque sí. Entonces, esos dos ejemplos que les acabo de dar son importantes porque esos pacientes van a desarrollar debilidad y al final quedan con parálisis. Yo tengo un estudiante que tiene eso de miastenia gravis y él se medica. Hay que tomar anticolinérgicos, ¿para qué? Porque aquí la enzima, yo que les dije antes que le puede pasar a la acetilcolina. La acetilcolina cuando se libera le puede pasar 4 cosas. O se une al receptor, chévere, o se desnaturaliza por unas enzimas que hay aquí. Entonces toman anticolinérgicos ¿para qué? Para que la acetilcolina que se libera aquí no se degrade y se pueda unir a los pocos receptores que están activos. Si no, esa persona no se para, queda en una cama paralizada. Entonces tienen que hacerse plasmaféresis, es que te sacan la sangre, así como si hicieran diálisis, para poder eliminar los anticuerpos. Pero tienen que hacer cada cierto tiempo. VIH, no. No. El VIH es un virus que, bueno, ataca diferentes tipos de células. Profe, y a nivel, El lupus es otra enfermedad autoinmune. Todas esas son profe, y a enfermedades nivel de autoinmunes. actividad física muy limitada. Profe, A nivel de actividad física, esas personas son Las muy personas limitadas. que tienen miastenia gravis no pueden hacer actividad física. Es que tuvo un tema ahí Se con cansan, no pueden. tuvo un tema con el padre de familia que él no mandó eso al colegio y después se estaba quejando. Dije, no, qué profe, que usted cómo le va a poner eso a mi hijo. Y vino a avisar después Es que la los condición del pacientes niño. con miastenia no pueden hacer actividad física. ¿Por qué? Porque al no tener los receptores nicotínicos, no tienen, Ajá. el paciente se cansa mucho, se te puede hasta, porque no puede, simplemente los músculos no se contraen. No se contrae. Pero ¿qué pasa en el lamberito? En el lamberito el ejercicio se ayuda. Esa es Porque otra en el condición. lamberito, al hacer ejercicio, los pocos canales se activan. Y los pocos canales que están bien van a permitir que el calcio entre y van a permitir que la acetilcolina salga. Ven que esto no se estudia por cualquier cosa, tiene una aplicación. Yo conozco esto, puedo entender las enfermedades que se producen como esas dos. ¿Sí? Por ejemplo, tú no sabías que el paciente tenía miastenia, tú no sabías que ese paciente el ejercicio te hace daño. Es nocivo entonces. ¿Cuál era la ruta que usted iba a mencionar hace un momento? La ruta. Porque usted dijo, Las rutas que sigue el neurotransmisor. Y dije que eran 4. ¿Cuáles eran las 4 rutas? Una, que se una al receptor.
la degrada. ¿Qué otra ruta puede seguir? Ya dije dos. Que se una al receptor, que se recapture por este transportador. Y la otra ruta es que difunda al de nuevo, que se una a los receptores nicotínicos, que difunda LED, que se degrade y que se recapture. ¿Sí? Que se degrade, que se recapture. Igual todo eso está en las diapositivas. Sí, yo sé. Profe, Tú sabes. yo leí, sí, no, yo sé, pero es que tengo una pregunta. Diga. Lo que pasa es que pasa la otra diapositiva. La anterior. Ajá, correcto. Ahí están los pasos. Lo que yo hablé ahí está, empieza a aparecer. Ajá. Ok. Cuando está todo el tema de la activación y bueno, todo lo que ya usted indicó, ahí están los canales de calcio activándose porque eso es lo que está entrando. Pero acá cuando trabaja la bomba, que la bomba tiene sodio y tiene potasio, entonces cuando se da el tema gradiente, que es que como de equilibrio. Ah, sí, pero la bomba es para mantener las concentraciones de sodio y potasio. Correcto, para pero equilibrio. aquí el sodio y el potasio ya se activaron y fueron los que generaron el potencial de acción. Ese potencial de acción que se generó y que llegó aquí es el que va a abrir estos canales de calcio. Para que el neurotransmisor se libere, el canal que se tiene que abrir es calcio, no sodio. Ok. Calcio, voltaje, dependiente. Ok, porque ya entonces, ok. Porque el calcio cuando entra, y lo vamos a ver ahorita, produce una serie de activaciones de proteínas que hacen entonces que se unan a la membrana, se funcione fusionen para que entonces caiga la acetilcolina y la cosa. Ok, bien. Ya. Profesora, no me ubico. Esa es la neurona y el estímulo viene de una célula de la neurona. El estímulo es umbral. Tú aplicaste un estímulo de una intensidad adecuada y la célula respondió. Básicamente, Pero de la neurona. En la neurona. Básicamente, esto es la confusión de un supraumbral o un umbral de ejecución de lo que se dio. Ya pasó todo el proceso de entra, sale, esa es la reacción. Por ejemplo, te lo pongo como un ejercicio. Tú haces ejercicios de intensidad ligera, El calcio es moderada activador y de máxima Potencial de intensidad. acción. ¿Sí? Es como que vas aumentando. Entonces, entre más ligero, se desarrollan potenciales locales, pero ellos se van sumando. Va a llegar un momento en que a medida que vamos aumentando la intensidad, van a alcanzar ¿qué cosa? LU. Y se desencadena el potencial de acción. ¿A dónde llegó ese potencial de acción? Al botón. Ya acabamos el potencial. Lo que yo le estoy tratando de transmitir es que el músculo nunca se va a contraer si primero no se activó el nervio perineo. Y para que eso se dé, se tiene que desencadenar un potencial de acción ante un estímulo umbral o supraumbral. Que lo desencadenó una actividad física o algo que yo hubiera hecho, un estímulo eléctrico, un estímulo calórico, un estímulo doloroso. Cuando él llega al botón, ¿qué se abre para que se libere el neurotransmisor? El canal de calcio se activa y se abre. Yo no sé si me estoy comprendiendo. Voy para la otra diapositiva, que es donde viene lo que está pasando en cada de una de estas células. Aquí está de nuevo, botón, espacio, pos. ¿Qué es el botón? El nervio. ¿Qué es la pos? La célula del músculo. Y este es el espacio que separa una célula de la otra. ¿Qué pasa en la membrana presináptica? ¿Qué pasa en la membrana presináptica? Esa es la pre, el botón. El neurotransmisor está almacenado en vesícula. ¿La están viendo adentro? Y para que se almacenara ahí, él se sintetizó y se almacenó. Ahí se queda guardadito hasta que llegue, ¿qué cosa? El potencial de acción. Y él activa el canal de calcio. Llega el potencial de acción, síganme. Llega el potencial de acción ¿a dónde? A la terminal. Por eso se pone naranja primero allá, porque llegó el potencial de acción. Cuando llega el potencial de acción, ¿qué le pasa a los canales de calcio? Y aquí está resumido. Esto va a provocar que salga el neurotransmisor de la terminal presináptica. Que se active ese canal. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero, ¿qué es importante? Que este calcio tiene que entrar para que se promuevan los eventos que promueven la liberación del neurotransmisor. Cuando vamos al espacio sináptico, aquí están las rutas que les dije en
neurotransmisor que se liberó. Bueno, se Unión une al al receptor. receptor, ¿Qué es lo que se quiere? difunde a la sangre, se puede metabolizar por enzimas o puede ser recapturado. Esas son las rutas. ¿Cuál es la que va a generar una respuesta en la otra célula? La primera. Así que, ¿qué pasa en la pos? ¿Qué pasa en la pos? ¿Cuál es la pos? La pos es la fibra muscular. En la pos se pueden producir dos tipos de potenciales postsinápticos. Dos tipos de potenciales. Cuando el neurotransmisor se une al sitio específico de ese receptor, eso se le llama ligando. Es un canal ligando, porque el neurotransmisor se liga a ese espacio y se abre. Eso se llama ligando. Y se puede producir dos tipos de potenciales locales. Eso que se va a producir cuando el neurotransmisor se une al receptor son potenciales locales. Por eso que primero se genera potencial local, antes de llegar a D1. Si la unión del neurotransmisor al receptor aumentó la permeabilidad al sodio o al calcio y la célula se hipopolarizó, ¿qué se va a producir? Un potencial local excitador. Un potencial de placa motora. ¿Por qué se llama de placa motora? Porque ¿dónde se está desarrollando? En el músculo. ¿Por qué se le llama de placa motora? Porque se está desarrollando en el músculo. Y es un potencial local. Es un potencial local que luego va a evolucionar al EU y luego va a desencadenar un potencial de acción muscular. ¿Me siguieron? ¿O no? PSE es Potencial postsináptico excitador. ¿Sí? ¿Qué pasa si cuando el neurotransmisor que se liberó y no el receptor es un neurotransmisor inhibidor? Es decir, aumentó la permeabilidad al potasio o al cloro. Inhibidor. No puede ser que sea un neurotransmisor que inhiba, por eso se llama potencial postsináptico inhibidor. Cuando el es un ejemplo. Si lo que se liberó de aquí es un neurotransmisor inhibidor, y cuando se une al receptor lo que provoca es que aumenta la permeabilidad al potasio o al cloro, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a hiperpolarizar. ¿Y cómo se le va a llamar a ese potencial local? Potencial local inhibidor o potencial de hiperpolarización. ¿Sí? Pero que no, porque nadie habla. No. Voy a ir. Recuerden que no se puede pasar directamente al potencial de acción si la célula no estuvo primero polarizada, se hizo menos negativa o más negativa y alcanzó el EU y se desencadenó. ¿Sí? Ya el potencial de acción llegó al nervio. ¿Cómo estaba la fibra del músculo? En reposo. ¿Cómo estaba la fibra del músculo antes que él se uniera aquí? Polarizada. Polarizada, negativa. Cuando el neurotransmisor se unió al receptor, si ese neurotransmisor se une al receptor y aumenta la permeabilidad de esta célula al sodio, ¿qué potencial se va a producir? Un potencial local. ¿Pero cómo se le va a llamar a ese potencial local? Potencial de placa motora o potencial de hipopolarización. ¿Me expliqué? ¿Cuál es la característica de ese potencial en el músculo que siempre se suma? ¿Qué característica tiene? Que siempre se suma. Es decir, siempre alcanza el EU y siempre va a desencadenar el potencial de acción. ¿Y cómo se le va a llamar ese potencial de acción? Potencial de acción muscular, porque ahora ¿dónde está desarrollándose? En el músculo. ¿Qué? y todavía no está estimulado. ¿Ah? Y todavía no está estimulado. Y todavía no se ha contraído, porque para que el músculo se contraiga, el filamento de actina y el filamento de miosina, que son las proteínas que tiene el músculo, se tienen que unir. ¿Sí? Eso todavía no se ha dado, porque apenas se está excitando el músculo, que estaba como en reposo. ¿Me expliqué? Entonces, esos eventos que estoy explicando de la placa motora, ¿cómo se le llaman? Eventos de la postsináptica, porque son eventos que ya están pasando en el músculo, pero que todavía no han generado contracción. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Luis?
Ahí me quedé un poco, profe. Pero esas iniciales no están, profe. ¿Cuál? PPS, ¿qué significaba esa? Bueno, Potencial ¿qué es postsináptico. ¿Qué es PPSI? Potencial postsináptico excitador, que es lo mismo que potencial de placa Ahí motora, lo dice. o potencial postsináptico inhibidor. Y no se asusten porque yo no le voy a explicar eso, pero nada más para que vean que cuando llega el potencial de acción y se abre el canal de calcio, esto adentro del músculo está así. La parte molecular del músculo, la parte intracelular del músculo. Que usted está viendo un montón de proteínas que están en la membrana de la vesícula, están en el citoplasma y están en la membrana de la terminal. Están viendo el montón de proteínas que están ahí. Yo no se las estoy diciendo que las veo. Sí. Esas proteínas se empiezan a activar A estimular. y empiezan a generar acoplamiento de las membranas. Empiezan a mover las vesículas, las empiezan a acercar. Y una vez que las acoplan, las fusionan. Porque se tienen que fusionar las dos. ¿No ven que la vesícula está separada de la terminal presináptica? Está separada. ¿Quiénes son las que van a hacer que se fusionen todas esas proteínas que están ahí? Eso era la vesícula, que es una fibra. La vesícula es donde está almacenado el neurotransmisor. Se puede decir así, las la pelotitas bolita rojas. es la vesícula donde está el neurotransmisor. Ya. ¿Lo ves? Esa bolita que ves aquí es esto que está aquí. Es esto que está aquí. Vale. ¿Ya Luis? Sí. Ya estamos entrando Y en parte arriba, de y la lo de energía arriba, se me agotó. Lo de arriba es músculo. Arriba es la membrana del botón del nervio. Todavía yo estoy en el nervio. Ahí. Todavía no tengo el receptor. Todavía yo estoy en el nervio, porque lo de arriba es la pre y lo de adentro es la vesícula. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué se le llama unión neuromuscular? A la sinapsis que se da entre el botón nervioso y la fibra de vesícula. ¿Qué es la sinapsis? La unión de la fibra nerviosa con el músculo. Que son dos células. Y ustedes están viendo que aquí en el músculo tengo una serie de canales, ¿no? De receptores. Aquí tengo el famoso receptor nicotínico. Primero, ¿quién se une a la acetilcolina? A él. Y una vez que la acetilcolina se une a él, aumenta la permeabilidad al sodio o al potasio. Y esta célula que estaba negativa se empieza a hacer positiva y se produce un potencial de placa motora. Ese potencial de placa motora, que es lo mismo que el potencial local de hipopolarización, va a alcanzar el EU de esta célula y va a desencadenar un potencial de acción. Y ese potencial de acción activa estos canales que están aquí. Y eso hace que entre más sodio, la célula se empieza a hacer positiva. ¿Me siguen? Entonces miren lo que dice ahí. La neurona presináptica va a liberar acetilcolina una vez que se activa los canales de calcio. ¿Y eso cómo se activó? Cuando llegó el potencial de acción nervioso. Se une la acetilcolina al receptor nicotínico que está en la postsináptica y a eso se le llama sinapsis de la unión neuromuscular. Se genera cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico. ¿Qué se genera, chicos, cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico? Un potencial de placa motora. Ya no le voy a llamar local, sino que le voy a llamar como potencial de placa motora. Porque está en el músculo. Y él va a producir una hipopolarización de la célula. ¿Por qué? Porque entra sodio y sale potasio. Se suman estos potenciales y llegan ¿a dónde? Al EU. ¿De quién? Del músculo. ¿Y qué se produce luego que alcanzan el EU? El potencial de acción muscular. Se activó la fibra del músculo. Ay, profe, y ese potencial que está en el músculo, pregunta, ¿cómo se está conduciendo en todo el músculo? ¿Por circuitos locales o saltatoriamente? Antes lo dije. A nivel muscular, circuito local. No es muscular. Por circuitos locales.
Entonces, ¿quién es este señor? Me voy para el músculo. Esta es una fibra muscular. Y las fibras musculares que tienen miofibrillas. ¿Y qué tienen las miofibrillas? Filamentos de actina y filamentos de miosina. Son las proteínas contráctiles que tiene el músculo. Pero, ¿quién era este? El nervio. ¿Y quién se activó primero? El nervio. Para que se liberara ¿qué cosa? El neurotransmisor y se uniera el receptor y ahora se active con el potencial de acción de la fibra del músculo. Ese potencial de acción que se está conduciendo por circuitos locales, miren cómo entra al interior de la fibra, cómo entra al interior del músculo, por unos túbulos. ¿Están viendo los túbulos verdes? Sí. Esos túbulos se llaman túbulos T. Túbulos T. Por ahí entra el potencial de acción muscular. Pero ¿qué llama la atención? Que este túbulo y esto que está aquí, que es el retículo sarcoplásmico, que es aquí donde está el calcio almacenado, que es el que va a producir la contracción, están separados. No los ven pegados. Ellos están separados. ¿Por qué? Son organelas que están en el músculo. Y voy a pasar a preguntar, o a decirles por cómo esas dos organelas permiten que salga calcio del retículo. Porque voy de nuevo, ¿quién tiene el calcio almacenado? El retículo. ¿Por dónde entró el potencial de acción? Por el túbulo T. Pero tiene que salir calcio de este retículo para que ese calcio sea el que produzca la contracción. Entonces, el músculo esquelético es una célula excitable. ¿Por qué es excitable? Porque ya acabamos de decir que es una célula que responde a un estímulo, produce potenciales de placa motora, alcanza el EU y produce un potencial de acción. Por eso es excitable. Es contráctil. ¿Por qué se puede contraer? Porque tiene proteínas. Proteínas que regulan la contracción del músculo. ¿Sí? Aquí está el músculo. Es como que yo agarro el músculo está pegado al tendón, y si yo agarro el músculo, que es este, yo saco una fibra muscular, esa fibra muscular tiene miofibrillas. También es como si yo agarrara el músculo y le fuera sacando. Esto es una miofibrilla. Y esto que ustedes ven aquí, claro y oscuro, es lo que se le llama sarcómera. ¿Sí? Esto que está aquí, claro y oscuro. Estos que son filamentos de actina, filamentos de miosina, que son las proteínas que hacen que el músculo se contraiga. ¿Sí? Entonces, cada fibra muscular está formada por miofibrillas. Y cada miofibrilla está formada por sarcómeras. Es como si yo digo músculo, miofibrilla, sarcómera. Cada miofibrilla, que es esta que está aquí, está compuesta por ¿quién? Por actina, miosina. Actina, miosina. La miosina y la actina, normalmente, ¿cómo están cuando el músculo está en reposo? Así. Cuando el músculo está en reposo, ya están superpuestas. Cuando el músculo se contrae, hacen esto. Se unen. Y se produce la tensión. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es la sarcómera? La sarcómera es la unión que hay entre el filamento de actina y la miosina. La sarcómera es la unidad funcional del músculo. La unidad funcional del músculo es la sarcómera. Porque ahí es donde están las proteínas que se van a contraer. Y hay otro concepto que tienes que tener claro. Sarcómera, sarcolema y sarcoplasma y túbulo T. Son tres cosas que están en esa imagen. A ver, profe, ¿cómo se llama esto? Es la fibra del músculo. Lo que rodea a las miofibrillas. ¿Cómo se llama lo que rodea a las miofibrillas? Sarcolema. Ok. ¿Cómo se le llama a lo que rodea al músculo? Sarcolema. Y por ahí es donde se conduce el potencial de acción que se desencadenó ahí. ¿Por dónde entra el potencial de acción? Por el túbulo T. ¿Dónde está el calcio? En el retículo sarcoplástico.
terminales y esto que está aquí que son los túbulos longitudinales. Eso es lo que dice ahí. El retículo es todo esto. Y el retículo está formado por los túbulos longitudinales y por las cisternas, que son las cámaras que tienen almacenado el calcio. ¿Y qué es la sarcómera? La unidad funcional del músculo. ¿Quién la conforma? La actina y la miosina. ¿Estamos claros con el concepto de sarcómera? Sí. Sarcolema. Totalmente. Túbulo T. Y me falta sarcoplasma. ¿Qué es el sarcoplasma? Es donde el citoplasma, donde están las miofibrillas. Esto nada más quiero, ahorita va a haber una diapositiva que le voy a decir ella que esa no, pero nada más para que sepa. ¿Cuáles son las proteínas en el músculo que producen la contracción? ¿Cuáles son las proteínas del músculo que producen la contracción? Actina y miosina. Actina y miosina. A este se le llama filamento delgado y a este se le llama filamento grueso. ¿Cuáles son las proteínas que regulan, activan y desactivan la contracción? Estas dos. Tropomiosina y troponina. Entonces yo tengo las que contraen y tengo las que desactivan o activan la contracción. Y aquí tengo unas proteínas estructurales. Todas estas proteínas que están aquí alinean los filamentos. Le dan elasticidad para cuando el músculo se relaja, no se distiende y se rompa. Le permiten esa flexibilidad al músculo. ¿Sí? Entonces yo tengo proteínas contráctiles, proteínas reguladoras y proteínas estructurales. El músculo tiene ese tres tipos de proteínas. Esto no se lo tienen que aprender. Estas son las proteínas estructurales. ¿Y por qué son tan importantes? Porque si no, el músculo, la fibra del músculo se rompe. Son las que unen a la membrana plasmática con el filamento, con la matriz. Miren todas las proteínas que están en el músculo manteniendo esa estructura. No, ellas son proteínas. Se les llama proteínas estructurales. Ahí tienen los nombres. Como estamos a nivel de maestría, yo se los traje. Aquel que quiera aprender, oye, ¿cuáles son las proteínas estructurales? Las tienen. Yo no se las voy a preguntar en el examen. Por lo menos si tienen que saber cuáles son las contráctiles. ¿Cuáles son las contráctiles? Miosina y actina. Esa. ¿Y cuáles son las dos reguladoras? Troponina y tropomiosina. Por lo menos esas se las tienen que saber. Yo no pretendo que se aprendan, pero ahí están. Todas estas son las proteínas estructurales. Estructurales. Miren, ahí está la función que hace cada una de ellas. ¿Listo? Ya estamos terminando. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ya empezaron a llorar. El cansancio del día, profe, el cansancio del día. Profa. ¿Tú estás llevando a Capilla? Yo vivo. ¿Tú vives en Capilla? No, pero te digo eso. Profa, no sé si Tengo le que sirve. terminar esto y tengo que... Sí, pero no le haga caso, sí, Yo ahorita termino, yo voy a meter el patín, pero no quiero No, ir no, rápido, no quiero ir rápido, ¿qué es eso? Para que no tengan que estar. La primera. Ok, ¿esto qué es? El sarcolema, lo que está rodeando las fibras musculares. Las fibras musculares tienen a su vez miofibrillas y cada miofibrilla tiene sarcómera. La sarcómera está formada por filamentos de actina y miosina. Aquí tenemos una sarcómera, aquí tenemos los filamentos de miosina que son los rojos y los filamentos de actina que son los azules. Cuando el músculo está en reposo, que no se ha contraído, están así, superpuestas. Pero cuando el músculo se contrae, se unen y se produce la tensión. Entonces, esto que está aquí son los elementos que forman parte del sistema sarcotubular. Hay unos túbulos T por donde entra el potencial de acción muscular y es el que va a activar al retículo para que salga el calcio, porque necesitamos el calcio que está allá adentro para que el músculo se contraiga.
Miren que no es el calcio que entró cuando el potencial de acción nervioso El llegó. calcio que tiene el músculo. Ese calcio de allá es para que saliera el neurotransmisor. El calcio que produce la contracción es el que está almacenado en el retículo sarcoplástico. Ese calcio va a los huesos, ¿no? ¿No? Ese calcio, no, ese es otro calcio. Nosotros tenemos calcio iónico, calcio total, ¿sí? El calcio que fortalece al hueso. Este es el calcio que sale y que va a permitir. O sea, el calcio tiene muchas funciones, para la contracción, para la formación de hueso, ¿sí? Uno se absorbe, otro se reabsorbe. Déjame ver cuál es. Acá, ya estoy. Vamos de nuevo aquí. Aquí tenemos aquí a los túbulos T. ¿Por dónde entra el potencial de acción? Por el túbulo T. Pero lo que les digo es que el retículo y el túbulo T no están del todo unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy para allá. Para que el músculo se contraiga se necesitan dos cosas. Este es el reflejo rotuliano que lo antes les dije. Se percute el tendón y la pierna se extiende. Pero es un reflejo. Yo aplico el estímulo activa aquí a una parte importante del músculo que es el uso. Aquí cuando yo percuto con el martillo estoy estimulando al uso. Y eso va a permitir que la información viaje por esta fibra sensitiva a la médula y luego regrese por esta otra fibra motora al músculo y la pierna se levanta. Un reflejo. Entonces, para que se dé la contracción se requiere de las fibras del músculo y se requiere del uso neuromuscular. ¿Sí? No, pero es involuntario, ¿verdad? ¿Ah? Es involuntario. Eso es involuntario, porque es un reflejo. ¿Cuáles son las dos proteínas que producen la contracción? La miosina y la actina. ¿Qué característica tiene la miosina? Miren cómo es la miosina, parece un bastón. La miosina tiene dos cabezas y tiene una doble cola en forma de espiral. Parece un bastón. Pero ¿qué tiene la cabeza de la miosina? Tiene un sitio para que se una la actina. Y tiene un sitio aquí para el ATP. O sea, la miosina tiene un sitio para que se una el ATP y un sitio para que se una la actina. Cuando la actina se une aquí, se genera la contracción. Cuando el ATP se une aquí, el músculo se relaja. ¿Sí? Cuando tiene energía se relaja. Cuando el ATP se une aquí, Pero la ATP no es energía. ajá, Y se relaja con la energía. lo que pasa es que el ATP entra a la cabeza, se hidroliza e inicia el proceso energético que hace que la miosina y la actina se empiecen a acercar. Pero cuando la actina y la miosina están unidas, el músculo está rígido, el músculo está unido, ¿sí? está contraído. Para que el músculo deje de contraerse, la actina se tiene que separar de la miosina y el ATP tiene que ocupar la cabeza de la miosina. Entonces voy de nuevo. ¿Qué tiene la miosina? Dos cabezas. ¿Y qué tiene la cabeza? Un sitio para la actina y un sitio para el ATP. Y además la misma cabeza tiene actividad tepeasa, que es eso cómo se come. ¿Qué es eso de actividad tepeasa? Que la misma cabeza hidroliza el ATP. Que la misma cabeza metaboliza el ATP en fuentes de energía que van entonces a generar que se inicie la contracción. Las colas están entrelazadas y están formadas por cadenas pesadas. Las colas están formadas por cadenas pesadas. Y el cuello está formado por cadenas livianas y pesadas. Dos cadenas livianas y una pesada. ¿Pero por qué son livianas y pesadas? Porque la molécula de miosina es una molécula que está formada por 6 cadenas polipeptídicas. 4 pesadas, 4 livianas y 2 pesadas. Las 2 cadenas pesadas de esa proteína están en la cola y la otra está en la cabeza y el cuello, que es lo que permite que cuando la miosina se una con la actina se enderece y se dé la contracción. Este movimiento, ¿sí? Entonces aquí la estamos viendo. Aquí tenemos la cabeza, la cola y ellas se entrelazan y las colas sobresalen y esto es lo que genera la unión de la actina con la miosina, los puentes cruzados. Miren allí. ¿Qué tiene la cabeza de la miosina? 2 cadenas ligeras y una cadena pesada. ¿Y las colas de qué están formadas? De cadenas pesadas. ¿Qué
que tiene además un sitio de unión para la actina y un sitio de unión para la ATP. Nos vamos para el filamento delgado. Filamento delgado. ¿Cómo se llama el filamento delgado? Bueno, el filamento delgado está compuesto por 3 proteínas. ¿Cuáles son las 3 proteínas que forman el filamento delgado? El azul es la actina, que es la que abunda en mayor cantidad. Esta que está aquí es la tropomiosina. ¿Se acuerdan en antes que le dije que había unas proteínas reguladoras? ¿Se acuerdan? En el cuadro anterior. Le dije que habían 2 contráctiles y 2 Ahí te van reguladoras. las reguladoras. ¿Cuáles eran las 2 reguladoras? Estas que están aquí. Tropomiosina y troponina. La tropomiosina es la verde y la troponina es esta que está aquí. Bueno, este conjunto que está aquí, que es una proteína globular que está formada por 3 tipos de subunidades. La troponina I, la C y la T. Ya, me empezó a dar dolor de cabeza. Voy de nuevo. Para que el músculo se contraiga, ¿qué se necesita? Que la actina y la miosina se contraigan. La miosina solamente está formada de 2 cabezas y una cola. ¿Y las colas cómo están? Enrolladas. ¿Qué tiene la cabeza de la miosina? Un sitio para que se una la actina y otro para que se una la ATP. Y tiene la capacidad de hidrolizar ATP. La misma cabeza. La misma cabeza. Pero el filamento delgado lo forman 3 proteínas. ¿Cuáles son las 3 proteínas que forman parte del filamento delgado? La actina, la troponina, que es esta que está aquí, y la tropomiosina. ¿Me explican? Creo que se va. Sí, 2 reguladoras y una. ¿Por qué son y una reguladoras? La contráctil. actina, profe. La tropomiosina. Actina, Actina, la azul. esta es la que se tiene que unir aquí. Ajá, se pega la cabeza con. Esta es la tropomiosina, que cuando el músculo está en reposo, está tapando el sitio de unión de la actina. Cuando el músculo está en reposo, es como el hilo del collar de perlas. Él es el que está tapando el sitio al cual se va a unir aquí. Esta proteína que está aquí chiquita es la troponina. Y la troponina tiene 3 subunidades. La troponina I es inhibitoria. ¿Qué significa eso? Que ella inhibe a la actina para que no se una a la miosina en reposo. La troponina T, esta que está aquí, se une ¿a quién? A la tropomiosina. Y esta es la importante, la C. ¿Por qué la C es la importante? La que fija el calcio. Porque esa es la que se une al calcio, que sale del músculo. Pero cuando el músculo está en reposo, la troponina C no está unida al calcio. Cuando el músculo se activa, llegó el potencial de acción y se libera ese calcio ¿para dónde va? Para donde iba. Y cuando ese calcio se une a ella, se produce un cambio de conformación. ¿Qué pasa con la tropomiosina? Se mueve. ¿Qué pasa con la troponina I? Deja de inhibir a la actina. Entonces la actina queda libre para unirse ¿a quién? A la miosina. A la cabeza de la miosina. A la cabeza de la miosina. Aquí la estamos viendo, aquí está el espacio que está tapado por la tropomiosina. En reposo, la tropomiosina tapa el sitio activo de la actina. ¿A quién se va a unir el calcio? A la troponina C. A la troponina C. Aquí está lo mismo. La troponina tiene 3 subunidades. La T, la I y la C. ¿Quién es la que tiene afinidad para el calcio? La C. ¿Qué función tiene esta? Esta inhibe la unión de la miosina con la actina. Esa es la I. Esa es la I. Y la T la asocio con la tropomiosina. ¿Quién está unida a la T? A la tropomiosina. Ahí. Y va la cosa. Viene el potencial de acción, entra por el túbulo T y aquí se activa un receptor. Ese receptor que se activa aquí, que se llama receptor de dihidropiridina, activa el receptor de taxis. Voy de nuevo. Viene el potencial de acción, entra por el túbulo T. ¿Y cuál es la única forma de que estas 2 organelas se asocien, se comuniquen? En que estos 2 receptores se activen. Cuando el potencial de acción viene por aquí, activa al receptor del túbulo T. Y el receptor del túbulo T activado activa
del retículo se abre el canal, está en el retículo y sale calcio. Sale calcio. Aquí está. ¿De dónde viene el potencial de acción? Una vez que se genera por circuitos locales, entra por el túbulo T y ese potencial de acción despolariza el túbulo T y activa aquel receptor, ahí está el nombre. ¿A qué receptor activa? Hidropina. Hidropirina. ¿Que está dónde? En el túbulo T. Está en el túbulo T. Cuando este receptor se activa, ¿qué pasa con este otro que está acá en el retículo? Se abre. Y cuando él se abre, sale calcio. ¿Y para dónde va el calcio? Miosina y... ¿Para dónde va el calcio que se liberó? ¿Para qué troponina? Para la troponina C. Para la troponina C. Y ahí están todos los eventos explicados. Se los pongo aquí. Bueno, estos son los ciclos. Aquí está. Se activó la fibra nerviosa, se liberó la acetilcolina. Esto es lo mismo que ya Eso está hacia atrás, profe. Se une aquí, se une a los receptores de nicotina, de nicotínicos, se abren estos canales, entra sodio y se genera el potencial de acción en el músculo. ¿Sí? Ese potencial de acción cuando se genera, ¿por dónde penetra? Por el túbulo T. Y ese potencial de acción a quién activa? A los canales de hidropiridina o los canales L, como a ustedes les parezca mejor aprender. Y ese canal activa al canal que está en el retículo, que es el de rianodina. ¿Y entonces qué pasa con el calcio? Libera el calcio. Sale calcio y el calcio difunde hacia el sarcoplasma. ¿Y a quién se va a unir? A la troponina C. Y eso es lo que va a dar inicio a la contracción. Y a ese proceso de despolarización del túbulo T es lo que se le conoce como acople, excitación, contracción. A eso se le llama acople, excitación, contracción. Aquí está, acople, excitación, contracción. Y yo se los puse acá al final, porque ¿qué pasa? Estos son los eventos que se dan. El músculo está relajado, tiene la molécula de ATP en la cabeza. Esta molécula de ATP es hidrolizada por la ATPasa de la miosina. ¿En qué se hidroliza el ATP? En ADP más fosfato inorgánico. Así que yo tengo miosina, ADP más fosfato inorgánico. A esto se le llama estado energético. La célula está energética porque ha liberado energía. Cuando el fosfato inorgánico sale de la cabeza de la miosina, yo voy a tener ¿qué cosa? Miosina y ADP. Y es ahí cuando la actina se va a unir o a acercar a la miosina. Cuando la ADP sale de la cabeza de la miosina, entonces se da el golpe de fuerza y se da el estado de rigor, se da la contracción. Una vez el ATP regresa y se une a la cabeza de la miosina y disminuye el calcio, el músculo nuevamente se relaja. Entonces entramos en 3 fases. La fase de relajación, el estado energético, el estado activo y el estado de rigor. El estado de relajación, el estado energético, el estado activo y el estado de rigor, que es cuando la actina y la miosina están unidas. O sea, tiene un poquito, eso no tiene nada que ver con el piruvato ni nada de eso, ¿no? Lo del piruvato son los sustratos energéticos. Es la forma en que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y luego en ácido láctico, en piruvato y ácido láctico. Pero eso lo vamos a ver mañana muy bien. ¿Sí? Esta es historia que está aquí, que es todo lo que yo he hablado y que a lo mejor no apuntaron y se lo escribí pasito por pasito. Gracias, profesor. Eso lo pedí. Pero yo te lo Bien, eso no lo dice. escribiendo Bien, eso todo lo que aquí viene. paso por paso. Dame. Por ejemplo, aquí les puse todos los eventos que ocurren ¿dónde? En el nervio, en la membrana presinal. Y luego aquí, todos los eventos que ocurren ¿dónde? En el En espacio el espacio sináptico. Luego, todos los eventos que ocurren ¿dónde?
la fibra del músculo, en la membrana postsináptica. Pero ya estoy terminando, chicos, ya nos vamos. ¿Y esto aquí qué es? El acople. Recuerden que cuando se da el acople, excitación-contracción, cuando el potencial activa el túbulo T, se activa ese receptor que se llama dihidropiridina y se activa al del retículo y se sale. Este es el momento de acople. Y luego se dan los eventos de la contracción para que nuevamente se relaje. ¿Cómo el músculo se relaja? El músculo se va a relajar, acuérdense la figura delante. Cuando el calcio empieza a disminuir y es recapturado por el retículo, y cuando el ATP se vuelve a unir a la cabeza de miocina. Es decir, que la miocina y la actina se van a separar cuando una molécula de ATP se vuelve a unir a la cabeza de miocina. Disminuye el calcio por recaptura de él por esta proteína y ese calcio va a estar secuestrado ahí hasta que llegue un nuevo potencial de acción. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí está todo resumido. Ahí está todo resumido lo que yo le he dicho, por si acaso no apuntaron. Y esto lo vemos mañana, que son las 3 fuentes de energía que el músculo utiliza, que es la fosfocreatina, el glucógeno y lo que es la fosforilación oxidativa. Y esto de la unidad motora lo vamos a ver con la profesora Yanwex. Igual yo lo voy a repasar antes de que ella inicie el laboratorio. Voy a iniciar en esta diapositiva. Mañana entonces el laboratorio. Y también termino con las fibras. Hay 2 tipos de fibras musculares. Las fibras oxidativas y las fibras glucolíticas. Estas son de contracción lenta y estas son de contracción rápida. Pregunto, a lo mejor ustedes que ya son expertos en la parte de educación física, cuando yo hago maratones y cuando yo hago carreras de velocidad, ¿qué tipo de fibras creen que se activan cuando hago carreras de velocidad y cuando hago maratones? Velocidad, glucolítica, velocidad y oxidativa. Las oxidativas cuando son ejercicios de resistencia. Todos los ejercicios de resistencia activan fibras oxidativas. Si usted es un atleta que lo único que hace es hacer maratón o triatlón, que son ejercicios de resistencia, usted a lo largo plazo va a tener una adaptación en sus fibras musculares. ¿Y qué fibras son las que va a tener el mayor porcentaje? Oxidativa. Por eso que es importante a la hora de un atleta que el atleta entrene ambos tipos de fibras para no tener una mayor proporción de una con respecto al otro. Lo ideal es que estén en equilibrio, pero dependiendo del deporte que usted realiza, usted va a tener una adaptación y va a tener mayor predominio de una fibra con respecto a la otra dependiendo del deporte que realice. Y eso es una adaptación que se produce con el deporte. Y bueno, estas propiedades, yo se las menciono mañana, que son estos 3, aquí están por separadito. Y recuerden este mensaje. Insista, persista, resista y nunca desista. Parece un trabalengua, pero es así. Y bueno, hemos terminado. Espero no haberlos aburrido. Espero que hayan aprendido algo diferente a lo que sabían. ¿Sí? Espero que esto lo aprovechen para la formación que están adquiriendo como máster, porque no son licenciados, van a ser máster. Y el máster debe saber más que un licenciado. Creo que aprendieron más de lo que aprendieron en 1995 cuando aprendieron fisiología, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es para que lo aplique y usted pueda, más adelante, cuando es profesor, ustedes van a ser profesores, ¿verdad? O para cuando usted ya se dedique a ser un profesor de maestría en este tipo de curso, ya usted tenga un nivel para poder explicar. Así que ahí les dejé el taller. Lo que les decía a los chicos es, yo sé que tienen sueño, traten de hacerlo cuando tienen la información fresca, para que lo puedan desarrollar más fácil, el taller. O sea, no lo haga por allá el miércoles, porque ya no se va a hacer eso de lo que mandó ahí. Sí, el taller es ese. Pero eso se entrega el otro viernes. ¿Para mañana no hay taller? Mañana van para medicina. Mañana vamos para medicina. ¿Sí? ¿A qué hora? A las 8. La dirección No 8 a las 8, medicina. allá. No hay que llevar nada, doctor. No, nada más su presencia y lo que va a Usted mandar. dijo que Ah, bueno, lleven algo. Profe, Lleven algo de vital, porque ahí es sábado y a veces
que las cafeterías no están abiertas. Profe. Tienen que entrar por arquitectura. Ok, ya atrás. Arquitectura de entrada principal, la que da por el Hotel Nacional, el Hotel Panamá, perdón, el Hotel Panamá. Tiene que entrar por ahí porque todas las demás puertas están cerradas. Damos la vuelta. Da la vuelta, va a llegar a donde hay como una cosa de basura, que es como la última puerta que va a dar a la Y en vez de salirse. coge el caminito, la calle. Esa es medicina. Como es enfermería. Antes de subir a Colina. No, tienes que